Hola, hoy tenemos la suerte de contar en un café con CEMEM con Euprepio Padula. Buenas tardes. Buenas tardes, Euprepio. Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Euprepio es el presidente de Padula Partners, pero además de eso es escritor, presentador y experto también en resolución de conflictos. Ha participado en diferentes mediaciones en el ámbito político y empresarial de nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Es experto en liderazgo y cultura emocional. Euprepio, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por invitarme. Además, sabes perfectamente, porque desde cuando me llamaste para este tema, que te dije que me decía no importante ni interesante, absolutamente imprescindible trabajar en este tema que estás trabajando. Gracias por promoverlo, porque yo creo que hay una ignorancia total y casi diría dolosa en muchos casos en relación al tema de la mediación. Por lo tanto, feliz de tomarme este café contigo. Estoy segura que lo vamos a disfrutar. Además, comparto esa primera reflexión que hacías, ¿no? de ese desconocimiento tan grande que hay en nuestro país sobre todas estas cuestiones, cómo resolver conflictos, cómo prevenirlos, cómo generar esa cultura. Y me gustaría preguntarte, tú como experto en liderazgo, por un lado, ¿cómo entiendes tú el liderazgo y qué rol crees que el liderazgo debe jugar para conseguir aumentar la cultura del acuerdo? Hombre, yo creo que es total, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que vivimos en un momento de crisis de liderazgo. Crisis de liderazgo fundamentalmente político, porque evidentemente cuando vamos al ámbito privado, al ámbito de la empresa privada, yo como coach y trabajando todos los días con directivos y ejecutivos de este país y fuera, tengo muy claro que hay una evolución muy positiva en relación del liderazgo en la empresa privada. Sin embargo, esta evolución, este desarrollo, este crecimiento clarísimo de nuestros líderes en el ámbito privado tiene un espejo que es terrible, casi diría un espejo roto, que es el espejo roto de la administración pública y especialmente de la política. No soy yo, no tengo que estar yo aquí a descubrir que tenemos un momento de crisis terrible en el mundo político, y no es solo España, que también, por supuesto, sino también fuera de nuestras fronteras. Estamos viendo una crisis de liderazgo, estamos viendo un país como Estados Unidos que de repente, y no critico a Biden ni a Trump por su edad, pero critico el hecho que parece que no hay relevos. Pero no hay relevos porque la política ahora mismo, y lo hablo a 360 grados y a nivel internacional, no interesa al talento. Y esto es un problema enorme, porque evidentemente para tener una cultura del diálogo, de la mediación, es fundamental tener talento y tener capacidades de líderes. Sin embargo, cuando entra en juego el conflicto, la crispación, el duelo entre adversarios, cuando no tienes otras armas. Sí. Y por lo tanto, ¿dónde estamos ahora? Aquí, en España, en Italia, en toda Europa, y te diré en todo el mundo, es porque realmente faltan líderes. Y es más fácil pegarse a bofetadas y puñetazos que no entrar en el diálogo e encontrar puntos de acuerdo. Ahí has dicho dos cosas que me hacen reflexionar. Una, volvías a Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos, con la situación, con la independencia de la situación política, centrándonos en la situación empresarial y económica del país, la realidad es que también hay buenos líderes aquí, igual que los hay en España. Pero hay una realidad en Estados Unidos donde creo que sí que nos lleva una ventaja sustancial, y es que en Estados Unidos la mediación está muy integrada en la cultura, ¿no? Y grande parte de las empresas del Fortune 500 pues acuden a la mediación de una forma muy natural, sin sentirse que están perdiendo poder político en el ámbito empresarial ni debilitando su posición. Sin embargo, aquí cuesta. Los líderes en el ámbito empresarial entiendo que son, ¿no? Están mejor preparados que en el ámbito político, pero ¿por qué nos cuesta tanto entonces también en el ámbito empresarial hablar y entendernos y que nos ayude un tercero, ¿no? En esta negociación asistida a llegar a un acuerdo? ¿Por qué piensas tú? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hombre, la respuesta a esta es de un titular, porque no da pasta, no da dinero, no es un negocio. Quiero decir, no es que, por ejemplo, los italianos, como sabes, culturalmente, algo más que los españoles, estamos muy acostumbrados a negociar. Yo digo siempre que en Italia nacemos con un manual de negociación y de supervivencia también en los pañales, en vez que el talco.
Pero a pesar de todo, tampoco en Italia, que algo más de mediación sí que se usa, como sabes, tampoco en Italia se ha desarrollado. En España, yo diría casi nada. ¿Por qué? Porque no es un negocio. Sencillamente porque estamos en una sociedad donde todavía, digo todavía porque hay una esperanza, y por esto yo creo que este programa que estás presentando y desarrollando me parece fundamental, porque yo creo que más que nunca es necesario. Pero para eso necesitamos que la opinión pública, los expertos de todos los sectores, ya no solo en el ámbito jurídico, entiendan que esto es clave para el desarrollo de una sociedad. Y más en una sociedad que es crispada políticamente, y ahí sí que a corto plazo no veo un cambio radical, creo que en el día a día sí que necesitamos más mediación. Pero para eso, por un lado, tenemos que crear o desarrollar el negocio de la mediación. Pues es importante. Es decir, si un empresario o un autónomo o quien sea no ve un negocio, no se va a poder a trabajar en este tema. Si un abogado, si un bufete de abogados no ve que hay una línea de negocio, no va a perder negocio. Sin duda. Por lo tanto, hace falta más gente que como tú, como yo, creemos en esto y por lo tanto apostamos para que realmente el potencial sea desarrollado. Y tengo que reconocer fundamentalmente por el bien de la sociedad, porque sé que es un poco idealista, y algo utópico, pero yo no lo veo utópico, porque tú sabes perfectamente que los grandes cambios sociales y también profesionales vienen de pequeñas utopías. Y para mí la mediación, como es tan imprescindible en este momento, no podemos no apostar. Pero para eso necesitamos también la administración pública, para eso necesitamos instituciones públicas que nos apoyen y que hacen de la mediación también uno de sus instrumentos de debate, de diálogo, de solución de conflictos y, ¿por qué no?, también de formación a la sociedad. Necesitamos formar a la sociedad en este tema, desde la persona más humilde al líder más importante, porque tampoco arriba en nuestra sociedad hay una cultura de mediación real. Y esto, para que permee en la sociedad, necesita mucha formación, mucha didáctica, también por parte, y ahí me incluyo, de los medios de comunicación, que por supuesto de esto no hablan y probablemente no saben ni qué es la mediación. Es que ese desconocimiento, ¿no?, confluye en diferentes extractos de la sociedad y en diferentes sectores y creo que efectivamente es lo primero que hay que combatir, ¿no? Abrir las puertas de estas casas, de las instituciones de la mediación, de las diferentes cámaras de comercio y decir, vamos a escucharnos, vamos a aprender, ¿no? Hay muchas opciones, hay buenos profesionales formados en este campo y pasar, como tú decías, para mí un símil que me gusta mucho es cuando se habla de la igualdad legal, ¿no? Hemos tenido en nuestro país, se ha pasado de la igualdad legal y ahora tenemos que pasar a la igualdad real. Y aquí creo que en esto estamos todos muy convencidos sobre el plano teórico, pero tenemos que pasar a que esto se convierta en una realidad y para eso hay que dar, ¿no?, la oportunidad, darnos la oportunidad como empresarios cada uno, es decir, si tengo un problema voy a creerme, dar la oportunidad de acudir a profesionales que saben de esto, que me pueden allanar el camino, ¿no? Y esta parte nos cuesta, porque como tú dices al principio, cuando tenemos un problema es como, no, que me lo resuelva un tercero. Pero es que es curioso, fíjate, te hablo de mi trabajo ya, perdona si personalizo mucho, yo como sabes desde hace ya 32 años me ocupo de desarrollo del talento, de coaching, de formación y de selección de ejecutivos. Y en la parte relacionada con el entrenamiento de directivos es curioso, porque a mí nunca, exceptuando determinados casos que hemos hablado antes, para pequeños problemas, para pequeños conflictos, nunca me contratan en realidad. Pero muchas de mis sesiones de entrenamiento, en vez que dedicadas al entrenamiento de cualidades del ejecutivo, de claves del liderazgo, bla, 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 yo me las paso las horas resolviendo sus pequeños conflictos gratis. Bueno, gratis. Yo cobro como coach, como entrenador, pero no para la mediación, como mediador. Y sin embargo, todo el día estoy mediando entre conflictos, entre departamentos, entre empresas, de empresa con cliente, de ejecutivo con cliente, es decir, todos los días. Pero sin embargo pagan para otra cosa. Aquí es curioso. Es muy curioso, sin Aquí es duda. curioso. Esto nos lo tenemos que hacer ver porque nos vamos a tener que convertir en coach todos los medianos. No, es broma. voy a ser muy frívolo en este sentido. Así como no hemos hablado de coach, que yo odio la palabra, me gusta entrenador.
porque es lo que me siento, un entrenador. Así como hasta hace pocos años, no se hablaba de coach. De repente salieron coach como, ¿no? Como setas por todo el lado, incluso demasiado, ¿no? Sí. Entonces de repente salieron como setas los coach, pero porque de repente la gente se dio cuenta que lo que era el asesoramiento, entre comillas, informal, era un negocio espectacular, fantástico. Sí. Pues la mediación tenía que ocurrir exactamente lo mismo, que a mí me llamen determinados profesionales para solucionar pequeños conflictos entre equipos y clientes, entre empresa y empresa. Es decir, el camino es una línea muy pequeñita que se llama hacer de un problema un negocio y hacer que las personas que están capacitadas para resolver esos problemas entiendan que ese negocio es maravilloso, como a mí me pasó cuando decidí de hacer solo selección de ejecutiva a hacerme coach, claro. Porque entendía que mis clientes me estaban demandando un entrenador, porque muchas veces los problemas que ellos solucionaban sustituyendo un directivo con otro, lo podían solucionar entrenando a alguno de sus directivos y por lo tanto ahorrándose dinero. Claro que sí, al final es que todo se entrena y también, no sé si estás de acuerdo conmigo, en que casi todos los problemas que surgen en las organizaciones suelen redundar en problemas de comunicación, ¿no? Percepciones distintas, sin comunicaciones, duda. Cómo nos hemos sentido, cómo hemos dicho una cosa y ha podido, ¿no?, herir una sensibilidad nuestra. Entonces, al margen de que haya un problema real, de hay un impago, por ejemplo, la realidad es que muchas veces cuando hablamos, cuando acercamos posiciones, podemos ver soluciones a necesidades no resueltas más allá de lo que podía parecer a priori el problema único e indiscutible, ¿no? Totalmente, es así, pero hay que hacerlo ver a la sociedad, por lo tanto la parte didáctica, que es lo que estás empezando a hacer, que me parece maravillosa, es absolutamente la clave. Ahora, para eso, para la parte didáctica, también digo lo que digo siempre yo relacionado con la política, incluso cuando estoy en la tele y demás. Yo llegué a la tele como experto en liderazgo político porque empecé a hablar de temas tan complejos supuestamente como el liderazgo de forma súper sencilla. El por qué llegué a la tele y gusté a la tele hace pocos años en realidad, aunque parece una eternidad, pocos años, es porque hablé el lenguaje de la gente. Por lo tanto, en tema de mediación, tenemos que hablar más que con palabras técnicas, con tecnicismo, con palabras y un lenguaje que la gente entiende. Esa es la clave en temas de comunicación. Pues gracias de verdad, Euprepio. Bueno, ha sido un súper placer. Es que nos obligan a ello ya. Los tiempos de la comunicación. Gracias a ti, Marlet, y gracias especialmente por este proyecto maravilloso que estás ahora mismo liderando. Muchísimas gracias de corazón. A ti. Esperamos verte pronto. Claro que sí.